Vamos pasar da minería do Neolítico Antigo na meseta sur a unha manifestación plena de simbolismo, como son os monumentos funerarios megalíticos da provincia de Huelva, onde José Antonio Linares, cos que José Antonio Linares leva traballando xa unha boa cantidade de tempo, que son coñecidos xa dende os inicios, polo menos do século XX, algunhas figuras notables e paradigmáticas da prehistoria ibérica lle dedicaron a súa atención a algúns destes monumentos. Logo, temo caeron no esquecemento, non sei se falará da historiografía, caeron durante bastantes anos, bastantes décadas, nun relativo esquecemento, e só agora, en gran medida, polos traballos de José Antonio Linares e a súa equipa, están a adquirir un novo sentido e un novo valor tamén, diría, social, non só, digamos, como a través da obtención, polo tanto, de información científica, sino tamén, en certa medida, proxectar esa información na sociedade que, a fin de contas, está detrás do financiamento destas actividades de investigación. E, non vou falar eu, supongo que José Antonio Linares o fará mellor e, ademais, con moito máis coñecemento de causa que eu. Cando queiras, avisareiche cando teñas unha hora. Una hora, ¿no? Okay. Avisarei, farás un poquinho máis, pero avisas. Vale. Buenos días. Veña. Muchas gracias a la organización, a Víctor y a Ramón por la invitación a poder participar en esta jornada. A vosotros por estar aquí un domingo por la mañana, como ha dicho Pedro, porque abruma la cantidad de gente que hay. Con otras jornadas esto es alucinante. 200 personas un domingo por la mañana, aquí es éxito seguro. Y vamos a pasar directamente. Bueno, os vamos a contar una pequeña historia de nuestras grandes piedras de Huelva, y es un placer contar esta pequeña historia en una gran tierra como es Galicia, donde lo que tenéis son muchos megalitos y mucha magia. Entonces, veremos que estas dos regiones tienen más similitudes de lo que creemos. Entonces, es un placer en esta tierra vuestra de megalitos, tradiciones, brujas y magos, contar este tipo de cuestiones. Vamos directamente. Intentaré ser lo más esquemático y hacer un esfuerzo de síntesis, porque en una hora contar toda la batería de cosas que tenemos ahí, todos esos 9 bloques, va a ser complicado. Así que os pido paciencia y a la vez va a ser una exposición muy gráfica, donde no os abrumen las imágenes, pero muchas veces las imágenes, si son claritas, son mejores que las palabras, y iremos directamente al grano con todos estos bloques temáticos. Explicaremos lo que es unas características generales, cómo se intervienen los monumentos megalíticos. Os explicaré la relación que creo que hay entre investigación, conservación, difusión y puesta en valor, que es el ciclo que hay que abordar, y por eso estamos en esta jornada donde la sociedad es depositaria del patrimonio. Un poco la historiografía y todas las manifestaciones megalíticas que tenemos en la provincia. Bueno, pues estamos y existimos en el mundo, como Teruel, Huelva existe, ¿no? Estamos en la parte suroccidental de la península, en un sitio estratégico. En el mapa de la derecha veis un poco la ubicación que tenemos, y ahí se ve la dispersión de los monumentos megalíticos y del megalitismo en la península, y en concreto nuestra área es una, digamos, zona de alta densidad de monumentos megalíticos. A día de hoy estamos cercanos a los 300 monumentos megalíticos. Comparado con Galicia o con determinadas regiones es ridículo. No importa el tamaño, sino la entidad de esta manifestación, y abordaremos el porqué de esta entidad. Y una cosa que yo personalmente me siento muy orgulloso, somos atlánticos, como vosotros, no mediterráneos. Hay una Andalucía mediterránea y hay una Andalucía atlántica, y eso tiene mucha relación con lo que vamos a ver con el megalitismo. Ahí veis que tenemos la lista de los Reyes Magos de todos los monumentos megalíticos que tenemos en la provincia, ¿no? No voy a hacer de comercial, pero tenemos una provincia con muchos conjuntos distribuidos a lo largo de todo el territorio, y tenemos todas las manifestaciones posibles de megalitismo. Tenemos un megalitismo menírico, que es neolítico, donde tenemos los menires, tenemos estelas menires, tenemos círculos, incluso posibles arenamientos, y después tenemos un megalitismo funerario del cuarto y tercer milenio, donde tenemos todas las posibles manifestaciones arquitectónicas conocidas: dólmenes, sepulcros de falsas cúpulas, cistas, cuevas artificiales, cuevas naturales,
Y hay un apartado muy específico que son los petroglifos asociados a los dólmenes, que aquí soy, en ese sentido, tenéis bastantes manifestaciones al respecto. ¿Qué os quiero decir con todo ello? Que tenemos todas las tipologías posibles, y esas tipologías están distribuidas a lo largo de todo un territorio. Huelva es una provincia que a nivel geográfico y geológico es muy diverso. Tenemos desde la costa hasta Sierra Morena, y en esos 100 kilómetros de norte a sur tenemos todos los medios posibles, desde la Andalucía costera, Andalucía de Campiña, tenemos un territorio de transición que se llama Andévalo y tenemos Sierra Morena. Imaginaros, en esa franja territorial, la diversidad de territorios y paisajes que tenemos. Entonces, el concepto territorio-paisaje lo abordaremos bastante a lo largo de la comunicación. Y fijaros, a golpes de vista, en nada más que de imágenes lo que estamos hablando. Tenemos todas esas tipologías, de abajo a arriba, de arriba abajo, perdón, todas las tipologías arquitectónicas posibles. Es decir, que es un collage de todo lo que se conoce del megalitismo en nuestra provincia. Entonces, tenemos esa diversidad de tipologías y de manifestaciones que le dan, como ha dicho Ramón, una patente, una identidad propia a un territorio que tenemos que saber explicar. No es lo mismo percibir que esa realidad existe a saber explicarla. Hay una cuestión aquí que quiero explicar brevemente, pero es como un posicionamiento. Es decir, el megalitismo tiene muchas lecturas posibles. Yo creo que podremos hacer 3 lecturas básicas. Una, siempre en la facultad se nos ha explicado el megalitismo como un fenómeno histórico, en relación a las primeras sociedades campesinas, la necesidad de monumentalizar el territorio. Yo espero que se entienda en mi andaluz. Hablo muy rápido, pero espero que se me entienda, ¿no? La necesidad de construir esas grandes piedras para demarcar espacios concretos de producción, y entonces se nos explica muy bien eso en la carrera. Cuando uno trabaja desde la arqueología privada o desde la investigación, entiende que el megalitismo también es un problema patrimonial, ante todo es patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de investigarlo, de conservarlo, de protegerlo y de difundirlo. Y en ese cuarto pilar de la mesa, en esa cuarta pata, es donde entra la sociedad, la difusión. Yo no sé cómo está la demanda del conocimiento de la prehistoria y del megalitismo en concreto aquí en Galicia, pero parece que es una de las regiones donde hay como un atavismo o como una vinculación a esas grandes piedras. Huelva también tiene muchas similitudes al respecto. Ayer le decimos, como aquí, tumbas de moro. Yo por mucho que me empecine con los viejos, esos son tumbas de moro. ¿Tú eres el que está con las tumbas de moro? Sí. ¿Sí? ¿Son prehistóricos? No, son tumbas de moro. Pues son tumbas de moro. Entonces, esa vinculación con la sociedad tenemos que incardinarla con la difusión. Una cosa importante es que el megalitismo, para mí, en Huelva, no sé en otras regiones, o en Andalucía, siempre se ha entendido que es una manifestación vinculada estrictamente a los funerarios, al mundo ritual, al mundo de los enterramientos. Yo creo que son yacimientos arqueológicos complejos que implican estrategias de investigación también complejas. Hay que conocer el territorio, la arquitectura, el arte, los ajuares, si se conservan los restos, se hace el estudio antropológico, todas las prácticas rituales que llevan asociadas, y evidentemente el desarrollo cronológico que tienen. Esos bloques temáticos llevan aparejados una serie de técnicas y metodologías de investigación que son específicas y se pueden aplicar al megalitismo y a responder a una serie de preguntas que tenemos en el bloque de la derecha. Porque si no tenemos una mente holística y global, estamos abocados a entender los dólmenes como espacios funerarios, son mucho más. Entonces yo entiendo que tenemos que tener estrategias de investigación, como la que ha abordado Pedro, amplias, complejas, interdisciplinares, donde haya equipos, donde haya distintas preguntas y por lo tanto distintas respuestas. Y hay un tema fundamental, no os voy a entretener mucho, también la necesidad que implica trabajar con los megalitos en clave de conservación. ¿Vale? Aquí tenéis un especialista grandísimo que es Fernando Carrera, lleva trabajando mucho tiempo con la necesidad, con Ramón, de conservar estos megalitos. Entonces hay una serie de procedimientos claros de cómo conservar, de cómo intervenir, porque en definitiva, si no conservamos ni intervenimos correctamente, estos megalitos no llegan a que se investiguen y lleguen a la sociedad. Por lo tanto, parece una perogrullada, pero hay que explicitarlo. Cuando intervenimos en los sitios tenemos que tener estrategia no solo de investigación, sino de conservación. Más que las palabras, lo vamos a ver, pero es un posicionamiento claro. Es decir, si trabajas en un sitio tienes que tener en cuenta todas esas variables posibles, ¿no? Y entonces, en la columna de la derecha, veis todas las posibilidades que hay cuando se intervienen. Pues estos son los principios teóricos, digamos, estos son los criterios de intervención que más o menos universalmente están extendidos. Y aquí
¿Qué hacemos? Pues en algunos limpiamos, en algunos hacemos conservación preventiva y en otros trabajos de consolidación. Vamos a hacerlo y explicarlo en términos prácticos. La estereografía va a ser un bloque muy breve. ¿Las diapos las veis bien? Sí, se ven. ¿O tiene mucha luz o se puede quitar luz? ¿Las diapositivas se ven bien o se ven bien, no? Se ven bien. Pues el inicio de los trabajos del megalitismo en nuestra provincia arranca en 1923, con el descubrimiento del Dolmen de Soto, y en la foto de abajo veis al duque de Alba, Armando de Soto, y a Hugo Bermalle, que es el primer catedrático de prehistoria. De hecho, su publicación en el 24 fue señera. Desde entonces, Soto es conocido como uno de los monumentos megalíticos más importantes, no solo de la península, sino de Europa. Eso pasó un poco al olvido. Por desgracia, pasó un poco al olvido, pero sin embargo, en los años 40 finales hubo un ingeniero que se llamaba Carlos Cerdán, que llegó a inventariar 49 monumentos megalíticos y diferenció dos culturas: la cultura de los dólmenes, que estaba en el Andévalo oriental, y la cultura de los tolos, que era en el Andévalo occidental. Los del Andévalo oriental eran ganaderos y los otros eran mineros y metalúrgicos. Eso es un discurso que en la historiografía tradicional se ha mantenido hasta ayer, prácticamente. Esto es una imagen. Tengo un problema con el PowerPoint. No está haciendo las transiciones. ¿Cómo lo solucionamos? Debajo de eso hay plano, foto. ¿Veis? Ahora, eso no se veía. Esa es la publicación del 52, que la saca con los Liners, que era la autoridad máxima de megalitismo, y aquí tenéis, vale, todo lo que os está explicando un poco de la cultura de los dólmenes y la cultura de los tolis, ¿vale? Qué tranquilidad. Estas son las plantas que levanta, porque si no me pierdo. ¿Vale? Estas son las plantas conocidas de entonces, que son dólmenes muy característicos, con su corredor con dos cámaras. Y aquí también un ejercicio de reflexión. Fijaros, la foto de la izquierda es la misma que hacen los Leitner cuando visitan los monumentos en el año 51, y en 2012 están idénticos, tal cual, las mismas piedras, la misma posición y en el mismo estado de conservación. Yo siempre voy a hacer relaciones entre conocimiento y conservación porque es necesario. Vale. Este es un tolo desaparecido que representaba la cultura de falsa cúpula y un poco la planta dibujada actualmente y los materiales que contienen ese tipo de monumentos. Entre otros, las supuestas escrituras prehistóricas de Huelva que han salido publicadas recientemente por esta mujer. Después llegamos a los años 60, 80, donde, como en todas las zonas de la península, se entiende que los mineros colonizan nuestro territorio y es cuando el megalitismo funerario tiene mayor esplendor. Eso es común a todos los caminos y una serie de investigadores que excavan los dólmenes como tal, y hay cosas muy específicas como es la presencia de alabardas, como las que veis abajo, que son similares a las portuguesas. Otras investigaciones en esos momentos, lo que ya pone la relación entre los dólmenes y los grabados. Es la primera vez que se habla de relación entre manifestaciones de arte rupestre libre y los grabados. Incluso tienen asociaciones no solo de las mismas manifestaciones o grafías, sino la asociación contextual o territorial entre dólmenes y grabados. Esto se publica en el 74. El paradigma del discurso entre relación de minería y metalurgia se produce con el proyecto arqueometalúrgico de los años 70. Viene Blanco y viene Rottenberg y investiga. Después hablaremos de las minas de Chinflón, y la pone en relación con los dólmenes del grupo de los Llanetes, que es donde estamos trabajando actualmente. Se dijo que por este tipo de minería, de trincheras antigua, que explotaban los carbonatos de cobre, era una minería prehistórica que dejaba una serie de residuos, que son estos martillos de surco, y donde se entendía que era la minería más antigua de la península ibérica, y que esos mineros construían los dólmenes para enterrarse. Ese discurso se ha mantenido hasta hace bien poco. Cuando se hizo unas excavaciones en el poblado era bronce final, lo que no implica que en estas minas no se exploten en la edad del cobre. Con nuestras intervenciones hemos visto que hay explotación de la edad del cobre de las minas. Después lo vamos a ver. Después hay una cosa fundamental, que es la aportación de Rosario Cabrero y Fernando Piñón. Para mí Fernando Piñón es fundamental en todo este tipo de trabajo. Rosario Cabrero hace su trabajo clásico de tipología, de sepulcros megalíticos, donde estas manifestaciones son las que se conocen y da a conocer. Y Fernando Piñón lo lleva a la práctica con su tesis doctoral, que afortunadamente publicaron en 2004. Después está hecha en el 88, si no mal recuerdo. Digamos que es el padre moderno de todo lo que sabemos hoy día del megalitismo onubense.
En los 90 hay una serie de intervenciones de varios investigadores y lo que vamos a destacar son los trabajos del proyecto Diel y Francisco Nocete. Aquí me hago un parón en el camino y vuelvo a aunar investigación y conservación porque tenemos que tener mucho cuidado. El proyecto Diel lo que introduce por primera vez en Huelva es la prehistoria moderna. Investigación, análisis, excavaciones en extensión, pero también introduce una lectura complicada. Es partir de la premisa de que puedo implantar un modelo teórico de lo que ocurre en las campiñas de Jaén y lo que ocurre en Huelva. Entonces, como no cuadran los esquemas interpretativos, crea un concepto nuevo que se llama formaciones sociales de linaje y sociedades de la resistencia. Eso es muy peligroso porque esos principios teóricos que tú tienes en la cabeza de la búsqueda de las desigualdades sociales lo aplicas al proceso de excavación e intervención arqueológica. Me explico y lo vais a entender el porqué. Se entiende que el megalitismo es la manifestación de las primeras sociedades desiguales. Entonces tú en el registro material lo que tienes que encontrar son índices y pautas de cómo son esas sociedades desiguales. No hay otras lecturas posibles. Si estás condicionado por un axioma teórico, estás condicionado a una interpretación, incluso a una actividad de conservación. Creo que dos imágenes que voy a mostrar van a ser muy claras. Este es el dolmen 7, conocido desde entonces y como tal, y su planta interviene en este dolmen 7 y prácticamente lo que se hace es limpiarlo. Respeta el estado de conservación que se da en los 80. Sin embargo, en el dolmen 6, que es el que tenéis a la derecha, él hace una serie de intervenciones de la imagen que tenemos clásica de ese dolmen, conocida por todos en todos los manuales de prehistoria, pasamos a esta imagen. Es decir, para que la gente entienda cuál es el proceso constructivo de un dolmen, recrea, literalmente reconstruye un dolmen por la mitad, desmantelando parcialmente una estructura megalítica del tercer milenio y manifestando, musealizando unos elementos constructivos para, de algún modo, generar un discurso de la complejidad arquitectónica que tienen estos monumentos. Y esta es la planta que tenemos hoy del dolmen 6 en comparación con la tradicional. No se parecen absolutamente en nada. Con el dolmen 5 lo que se hace para que todavía sean más perceptibles estos monumentos en el territorio, en el paisaje, y para dar una sensación todavía más de centralidad, pasando de la planta que tenemos abajo de un dolmen con hasta 4 cámaras a un dolmen completamente reconstruido, totalmente reconstruido. Por eso digo que el megalitismo tiene que tener una lectura de conservación, más allá de la investigación. Y esta es la imagen que tenemos de dolmen 5. También tiene su lado positivo. Esto se publica en 2002-2004, las primeras dataciones radiocarbónicas, y realmente sabíamos que los dólmenes como tal se construyen a finales del cuarto, principio del tercero. Uno de F. Nocete y otros, yo soy los otros también, como era la película de los otros. Yo soy los otros, con lo cual hay que ser crítico, pero también el lado positivo, ¿vale? Lo que pasa es que lo bueno es tener capacidad de autocrítica. Vamos directamente al grano y vamos a empezar a explicar lo que, como ha dicho Ramón, vengo trabajando hace una serie de años, ya más de una década. Y lo primero, que el trabajo no es de uno, el trabajo es el esfuerzo colectivo de un conjunto de personas, ¿vale? Entonces, muchas cosas habremos acertado y otras nos hemos equivocado. Entonces, lo que exponemos aquí hoy día pues, son cuestiones que vamos trabajando y explicar el cómo y el por qué. Lo primero, explicar la existencia de un megalitismo menírico o neolítico y se caracteriza por toda esa tablita que ponemos en ese lateral. Y diréis, ¿por qué insiste en la necesidad de explicar un megalitismo neolítico o menírico? Nosotros parece que con respecto a los portugueses tenemos un complejo de inferioridad. Yo no sé si os pasa en Galicia, tenemos un megalitismo muy tardío, del tercer milenio, y sin embargo eso no es cierto, eso es un problema de investigación. Tenemos menires y tenemos círculos y tenemos elementos constructivos antiguos, neolíticos. Y tenemos un megalitismo menírico muy diverso y si lo veis está relacionado con la zona muy cercano a Portugal, con todo lo que es la cuenca del Guadiana, ¿vale? Porque nuestra realidad no solo es Guadalquivir, nuestra realidad es Guadiana y Guadalquivir. En concreto, en el Valle del Chanza tenemos un conjunto de menires y un conjunto de círculos de piedra bastante notorios, desarrollados en el territorio y con una distribución espacial bastante bien organizado y que están aprovechando dentro de Sierra Morena el valle potencialmente agrícola y potencialmente capaz de albergar comunidades campesinas. Realmente es una de las zonas más ricas que tenemos en Sierra Morena. Para que os deis cuenta un poco de los paisajes que albergan
y del tipo de menires que hay. Son menires de granito, muy similares a los vuestros, con cazoletas de un tamaño considerable, y uno se hace la imagen de cómo eran estas comunidades de la prehistoria reciente, del quinto, cuarto, sexto milenio, de los primeros agricultores que domesticaban un territorio, que tenían sus cabañas ganaderas y que estaban habitando ahí, y que como testimonio de ese proceso pues dejaron los menires, como en otras regiones. Hay otros menires también de granito enormes, de 4,5 metros, que este es el Monte Chico, y que es muy común las manifestaciones de cazoletas, ¿vale? Esto es muy similar a lo que ocurre en la zona del Alentejo. Realmente separar Huelva del Alentejo es un poco... Y más con un medio de granito, que el granito es lo que aquí también conocéis vosotros muy bien. Os voy a hablar un poquito del Círculo de Piedra de la Pasada de la Vá, que es peculiar. Se alberga aquí, este es el Valle de Lechanza que os hablaba, es una zona muy planita, rodeada por 2 cordilleras montañosas, y ahí os marco dónde está la distribución de los distintos megalitos. Es un valle de unos 20 kilómetros, y los megalitos, el de la Pasada de la Vá está al principio del valle, y el de la Belleza está al final. Digamos que es la entrada y la salida de ese valle, y los dos elementos están marcando la entrada. Entre puntos uno y otro hay otros elementos como marcando la distribución territorial. Primero, entender el contexto del circo megalítico. Está asociado también a un poblado de la Edad del Hierro, que seguramente reutilizó el megalito, como ocurre en otros sitios, y es interesante su ubicación y su topología. Este es el proceso de excavación arqueológica, donde veis que es un círculo. A mí me han dado mucha caña con esto. Decían, ¿tú no te das cuenta que esto es un dolmen? Y yo decía, pero esto se parece a un dolmen como una castaña. ¿Dónde está el túmulo? ¿Dónde está la masa tumular? ¿Dónde está el suelo funerario? ¿Dónde está el corredor? Simplemente es un círculo donde se ha desmantelado, o sea, hay un proceso de extracción, y era un problema de cerrazón de ideas. Ese es el problema que teníamos muchas veces en Andalucía. Se excavó un poco los fosos para ver si las piezas estaban en su sitio, y efectivamente estaban en su sitio. Es un círculo de piedra muy particular, porque está hecho, no es muy grande, tiene 3 y pico metros de diámetro, de bloques de pizarra y de granito. Entonces te planteas de dónde vienen esos materiales. Y estudiamos el proceso constructivo. Eso es peculiar. Los bloques de pizarra proceden del mismo Cuenca del Chanza, un entorno muy cercano, y sin embargo los de granito proceden de una zona de 5,5 kilómetros, que es el afloramiento más cercano. Y en ese afloramiento encontramos las mismas cazoletas que encontramos después en el círculo. Eso es muy peculiar. Eso se ve en otras zonas donde realmente no sabemos si son canteras o son zonas de grabado. Lo que están marcando de algún modo es el espacio donde se extraen los bloques. Ya veis cómo es el proceso constructivo desde la apertura de foso, el sistema de colocación de piedra, los rellenos y el círculo. Y es el proceso de consolidación que, como tal, en función de la interpretación arqueológica, consolidamos. Después estudiamos un poco la funcionalidad que puede tener este círculo. Las fotos no están forzadas. Me he ido el 21 de marzo, hemos ido el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de diciembre. Es decir, hemos hecho el seguimiento fotográfico de todo el ciclo de solsticio, equinoccio, solsticio, equinoccio, y realmente lo que vemos es que las piedras principales, los 2 monolitos de pizarra, son como un portal donde están situados con el eje del equinoccio, la foto de la derecha. Y las laterales están relacionadas con la orientación de los solsticios, en un lado y en otro. En este diagrama, lo vais a ver, veis también la ubicación del sitio, que es un horizonte muy despejado. Desde ese sitio se visualizan todos los nacimientos del Sol a lo largo del año. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que tenía este círculo? Pues parece que está un poco relacionado con todo lo que se ha hablado con los no sé si cultos solares, pero sobre todo con la observación astronómica. Parece que está marcando y pautando todo lo que es los ritmos, desde solsticio hasta equinoccio. Hay que tener un poco la explicación de cómo funciona esta estructura y la relación que hay entre la tipología constructiva y la orientación astronómica. Parece que es un círculo que está relacionado con la observación de todo lo que son los ciclos solares. Sabéis que los primeros agricultores necesitan controlar el tiempo, medir el tiempo, cuáles son los periodos de cosecha, cuáles son los periodos de siembra, cuáles son los periodos para los ganados. Y parece que este sitio está relacionado para eso. Además tiene cazoletas, incluso
la formación de la Osa Mayor, que es una de las constelaciones estelares que se ve en el hemisferio norte de siempre. Hay un dato interesante. La estrella de abajo, no sabemos si es Draco o es la Osa Menor. Sabéis que a partir del 3000 a.C. gira lo que es el sistema, y entonces por la posición de esta estrella sabemos astronómicamente que es anterior al 3000. Eso es lo que estamos viendo con un estudio arcoastronómico. Entonces parece la verosimilitud de ese grabado que sea anterior al 3000 de nuestra era. Hay más círculos de piedra, por ejemplo, el Dolmen de la Belleza, como tal, te pones a observarlo y en la cámara lo que integra son varios bloques. Es un mismo bloque fracturado y utilizado como ortostato. Y tiene sus cazoletas, como la pasada de la VA. El Leonardo García San Juan hizo una intervención de documentación en superficie con un levantamiento de una geofísica y le salió un conjunto de anomalías de forma circular que lo que apunta es que hubiera un gran círculo de piedra en ese sitio. ¿Vale? Otro círculo es la Corte Ganese para que veáis las similitudes. Esta foto yo se la he enseñado a arqueólogos del Alentejo y dicen, ¿en qué parte del Alentejo está que no conozco? Porque es igual. Es idéntico a la manifestación de los círculos en forma de U portugueses. También tenemos melillos de pizarra en otra zona que es la del Chanza. Bueno, hasta ahí el megalitismo antiguo y menírico. Vamos a hablar del Andeb Oriental, ¿vale? Un poquito de una zona muy especial y del concepto de los paisajes rituales. Hemos pasado de los primeros agricultores y ganaderos a lo que entiendo que es la necesidad que tienen las comunidades de la prehistoria reciente, del cuarto y tercer milenio, de definir zonas rituales específicas y para ello construye dólmenes o monumentos megalíticos. Fijáis en el mapa que es una organización de este territorio muy específica. Es una franja territorial de 40 kilómetros entre el río Diel, que es este de aquí, y el río Tinto. Por este fragmento territorial, en ese mosaico, hay una organización específica de unos grupos, como los Gabrieles, Pozuelo, el Villar, el Nueco, la Cueca, que están repartidos en el territorio y están ocupando los valles de las principales riberas tributarias, tanto del Odiel como del río Tinto. Las teorías de Renfrew clásicas, si la organización está relacionada con el reparto territorial y las sociedades clánicas, es posible en este territorio experimentar esas pautas. Es posible. Y os voy a pasar un poquito cuáles son las características de este territorio. Lo que sí estamos viendo es que cada grupo tiene una organización específica en el territorio. Este, por ejemplo, es Mesa de las Huecas y tiene una distribución y una organización espacial compleja, donde hay una relación entre ubicación de las tumbas y, digamos, tamaño. Hay una organización también jerárquica en el territorio, por ejemplo, en el grupo de los Nuecos y el Gallego, donde los dólmenes principales de mayor tamaño se ubican en altura, como es el Casullo, y el dolmen de los Nuecos, que es de menor tamaño, se sitúa en una zona más baja. En el caso de los Gabrieles, esa organización jerárquica tiene una explicación, y la hemos visto a partir de la intervención arqueológica. Veis que son dos grupos. Por dentro del grupo 2 vemos que hay 4 dólmenes y después de hacer la intervención arqueológica hemos visto que hay 2 orientaciones que están alineadas, el dolmen 3, 4, 5, están relacionados con el eje este-oeste de los equinoccios de primavera y verano, y la relación 4 con el 6 están relacionados con la relación del solsticio de verano. ¿Por qué esta organización de 2 grandes tumbas y 2 subsidiarias, digamos, alrededor? Excavamos una cámara dentro del dolmen 4 y por rotaciones vimos que había un pequeño dolmen antes que el gran dolmen, que lo que hace, esta forma acodada, integra el dolmen pequeñito más antiguo dentro del gran dolmen. De hecho, Huelva se caracteriza por tener dólmenes de tipología acodada. Los más cercanos en manifestaciones arquitectónicas constructivas están en la Bretaña francesa. Al principio os dije de la relación con el Atlántico. Lo que hemos visto es que en este caso el hecho de que esté acodado obedece a que haya un dolmen más antiguo y lo que hace es integrarlo dentro del gran megalito. Pero hay otros dólmenes que lo que se construye es el proceso con esa tipología, esa forma acodada. La relación que tienen los dólmenes con los grabados. Aquí hay 2 grabados que están en pleno territorio dolménico. Este es los Hogares
y esto es el Riscal. Están relacionados con vías pecuarias tradicionales y están en nodos de comunicación entre cuencas tributarias. Es decir, el punto de inflexión donde termina este es el Odiel, donde nace la cabecera del Odiel, hay un conjunto de grabados. Igual ocurre con el Tinto. Es decir, son como portales o como accesos en el territorio que están marcando una teoría que el mismo Ramón vienen trabajando hace tiempo, ¿no? Este es el caso de los joglares y este es el caso de Riscal. Además, se ubican en prominentes afloramientos rocosos, muy destacables en el paisaje. Si os dais cuenta, Andalucía es más verde de lo que creemos, por lo menos Huelva. Es verdad que son unos paisajes realmente agradables, ¿no? Después hay una diversidad de tipologías arquitectónicas bastante notoria, desde galerías rectilíneas sencillas, dólmenes de galería compartimentada, los acodados, corredor y 2 cámaras, corredor y cámara perpendicular, corredor y 4 cámaras, corredor y hasta 5 cámaras, cruciforme. Todas esas manifestaciones son específicas de nuestra zona, no son comunes en otros sitios. Después, los procesos constructivos son muy peculiares. Si, por ejemplo, Pedro está hablando de cadenas operativas, en los dólmenes también hay cadenas operativas, ¿vale? Y lo que sí estamos viendo es que todos tienen una misma pauta constructiva. Preparan el territorio, lo rebajan, hacen profundas zanjas de cimentación, como estáis viendo ahí, profundas zanjas de cimentación, excavadas en la pizarra. Utilizan unos ortostatos que están, o elaboran, mejor dicho, unos ortostatos que están en el medio, seleccionan las rocas más propicias para tal, después vamos a ver el caso del Pozuelo, e integran melides neolíticos dentro de las construcciones dolménicas. Después tienen sistemas constructivos muy normativizados, porque no solo lo anclan en profundas zanjas de cimentación, sino utilizan lajas de ventilación trasera, con masas tumulares muy potentes. Los túmulos son ovales, casi todos, o circulares. Hay algunos semicuadrangulares incluso. Lo que sí hay que destacar que para las construcciones de galería hacen varios anillos de refuerzo y rellenos de bloques. Eso es muy peculiar de esta zona. O sea, que tiene una arquitectura bastante reglamentada, entre comillas. Hay 2 tipos de anillos peristalíticos, por ejemplo. Son dólmenes que tienen túmulos circulares de unos 15-20 metros de diámetro y que tienen delimitación perimetral por bloques de roca circular, incluso integra fragmentos de roca, y otro, como es el caso del Pozuelo, que son lajas hincadas oblicuamente. Esas son las 2 posibilidades que hay para los anillos. Y después utilizan para la construcción rocas del medio local. Parece una perogrullada, pero es que eligen los emplazamientos en función a la disponibilidad también de la materia prima, ¿vale? Este es el caso de la relación que hay entre un afloramiento y el dolmen que está detrás. Después, en cuanto a prácticas rituales, hay una presencia en los enterramientos de unos materiales muy concretos que son los ídolos. Dentro de estos dólmenes tenemos toda la definición de los ídolos posibles. Tenemos los placas, tenemos los cruciformes. Incluso sabemos, por las excavaciones hoy día, que estos ídolos se depositaban en altares a modo de ofrenda, como es este caso, que sabemos incluso la datación, Neolítico final, es un ídolo tolva de cerámica. La cronología. Pues sabemos que los dólmenes más antiguos se construyen a finales del 4.º milenio, tienen el máximo esplendor en el 3.er milenio y se reutilizan incluso en el bronce antiguo y llegan hasta el bronce final. Ese concepto lo están trabajando muchos investigadores sobre la resacralización de los monumentos megalíticos y la reutilización. O sea, que ya tenemos bastantes dataciones para saber en qué rango temporal nos estamos moviendo. Esa fase de construcción y uso, la de destrucción y reutilización, y la de reutilización de nuevo en el bronce final. Aquí tienes un caso de reutilización en el dolmen 1 de los Gabrieles, donde hay cerámica de la del bronce antiguo, o un caso de condenación, donde el dolmen de Puerto de los Huertos está completamente desmantelado, ahí veis las zanjas de expolio, y la datación que nos dio esas zanjas de expolio y de destrucción. O sea que el dolmen se desmantela en el bronce antiguo. Sabéis que los monumentos tienen también procesos de construcción y de condenación. Vamos a hablar en concreto de los llanetes. Aquí nos vamos a parar un poquito más porque vamos bien de tiempo. Vamos bien. Bueno, este es el conjunto del Pozuelo, que tiene 13 dólmenes y se distribuye en 3 grandes grupos. Tenemos los lomeritos, el Riscal, la Veguilla y los llanetes. Nosotros vamos a ver el caso de los llanetes, que se ubica en el lateral de
de la derecha, que son 4 dólmenes muy espectaculares, porque también hay, dentro de los grupos hay como subgrupos. Por eso decía la tentación de hablar de relaciones de grupos familiares. Pues lo importante de los llanetes es que, no lo vemos a lo mismo, esta es la mina de Chinflón, hay un poblado arriba y tiene 4 dólmenes a los pies de la sierra, en la cabecera del valle. Aquí os vamos a hablar un poquito no solo de lo que es, sino cómo se investiga y qué datos sacamos. Yo creo que eso es interesante porque la sociedad en general creo que tiene que conocer cuáles son los procesos de investigación y cómo llegamos a las interpretaciones, que no nos sacamos como Juan Tamarí las ideas de la chistera, sino que vienen de un ejercicio de maduración, ¿no? Pues ahí veis cómo son los 4 dólmenes, el emplazamiento que tienen, van de 2 a 2, son pareados. Y esta es la imagen que teníamos de los dólmenes de los trabajos de Cerdán y de los Leiner a finales de los 40, son las plantas prototípicas, con los materiales característicos como los ídolos cruciformes, o los dólmenes 3 y 4. La planta de abajo es muy peculiar. Esta tipología de dolmen es muy característica de Andalucía. La tenemos, digamos, en 3 sitios. Menga, que es la referencia, dólmenes con grandes galerías longitudinales compartimentadas con pilares centrales para el apoyo de las cubiertas. Lo tenemos en Alberite, lo tenemos en Soto, y lo tenemos en Pozuelo. Digamos que estamos tocando los pilares fundamentales, es como el flamenco, los 4 palos, pues estamos tocando los 4 palos del megalitismo andaluz, ¿no? Entonces lo tenemos en los llanetes. Os vamos a explicar un poquito qué nos encontramos cuando decía el abandono que tuvieron estos dólmenes. Fijaros la magnitud de las plantas, de los materiales, de lo que hubo. Esta foto es de finales de 2009, el día antes de comenzar la intervención arqueológica. Nosotros nos hacen un encargo como equipo de hacer una intervención para la puesta en valor. Nos encontramos en esta situación en medio de un eucalistal. Aquí en Galicia tenéis en Pontevedra grandes zonas de eucalistales, en otras regiones, en Huelva le pasa lo mismo. Huelva es la segunda provincia de masa forestal más grande que hay en España. Por lo tanto, compartimos hasta concomitancia de problemática de conservación de yacimientos arqueológicos, ¿no? Entonces nos encontramos con esta realidad. Y, sin embargo, está declarado como zona arqueológica desde el año 2002, y, sin embargo, se están explotando los eucaliptos a partir de 2002. Una vez limpiado la zona, ya cambia un poquito. Es muy peculiar la magnitud y el tamaño que tienen los 2 dólmenes tan cercanos, construidos prácticamente uno encima del otro o uno pegado al otro. Que eso, yo no sé si es común en Galicia, pero allí es un caso bastante particular. Pues sabéis que antes que excavar hicimos una geofísica porque todo olía o apuntaba de que era el sitio más complejo de lo que pensaban. No eran 2 dólmenes juntos, sino que parece que hay otras cosas, ¿no? Hicimos geofísica para comprobar la existencia de estructuras en el interior y al exterior. Nos dieron unas anomalías y eso nos dirigió a replantear una intervención en extensión, abierta. Para que os hagáis una idea, desde aquí hasta aquí hay 60 metros lineales y desde aquí hasta aquí hay 30. Multiplicar metros cuadrados de intervención arqueológica, que es mucho. Excavar todo eso en extensión era una barbaridad, con lo cual lo que hicimos una serie de sondeos comprobatorios, un eje este-oeste y unos sondeos traseros para ver topográficamente y locacionalmente qué encontrábamos ahí. Eso nos dirigió a abrir esta parte y encontrar una serie de evidencias muy claras. De 2 dólmenes pasamos a un recinto megalítico que tiene el dolmen 3, el dolmen 4, que tiene hasta 3 niveles de terrazas construidas, que no son de plantación de eucalipto construidas, ya veremos cómo. Tenemos un foso delantero, como en los megalitos franceses. Tenemos altares y hogueras en los accesos, en las fachadas de accesos monumentales, con estelas, y tenemos altares. Y tenemos hasta la cantera de extracción. O sea, que tenemos toda la panoplia que define a un gran recinto megalítico. O sea, yo digo complejo de inferioridad con los portugueses, pues imaginaros con los bretones. Y sin embargo tenemos la realidad en Huelva como los bretones. Lógicamente, ese sitio tan complejo implica que tengamos un equipo también interdisciplinar y donde hagamos una serie de trabajos inter o multidisciplinares. Uno de ellos es los levantamientos topográficos. Se ha levantado cada piedra del sitio, cada piedra por cada capa, porque cualquier elemento que mueva, rectifique, necesita saber la posición exacta. Y nos ha dado una planimetría bastante detallada del sitio.
Esa planimetría la hemos combinado con escáneres totales. Imaginaos que se ha hecho el escáner total del yacimiento arqueológico en varias pasadas. Hay distintos cortes, secuencias que nos dan información del proceso arquitectónico, de cómo se construía y de cómo es el alzado. Se ha casado lo que es el levantamiento topográfico convencional con lo que es el escáner, para que haya una prueba de que cada piedra levantada se corresponde con la realidad. Se ha hecho también fotogrametría aérea cercana, donde realmente hay un solape exacto entre lo que es la topografía y el sitio. Es decir, que hoy día creo que tenemos que tener todas las herramientas tecnológicas posibles para conocer los yacimientos arqueológicos. Si están, hagamos uso de ellas, ¿no? Se ha hecho un estudio geotécnico arqueológico. En Andalucía hay 2 dólmenes que solo tienen hecho estudios geotécnicos arqueológicos, Dolmen de Menga y Dolmen 3-4 de Pozuelo. ¿Por qué? Nos da una información fundamental. ¿Qué materiales hay en el sitio? Eso es fundamental. ¿Por qué eligen el emplazamiento del sitio? ¿Qué tipo de arcillas tenemos en el sitio? ¿Y cuáles son las condiciones de estabilidad estructural del emplazamiento? Si no, ¿qué consolidación estamos haciendo, ¿no? Añadir materiales por añadir no garantiza absolutamente nada. Y un estudio de identificación exhaustivo de materias primas. ¿Qué rocas están utilizando para construir los dólmenes y por qué? Se ha hecho una cartografía geológica a escala 1:2000 del entorno de los dólmenes. 1:2000. Sabéis que la cartografía geológica convencional está hecha 1:50.000. El paso es grande. Y nos hemos dado cuenta que la elección del emplazamiento de los dólmenes, lo que decía Pedro, conocen la litología estupendamente. Es que son unos prospectores magníficos los prehistóricos, estupendamente. Construyen los dólmenes en una zona de contacto entre el complejo vulcano-sedimentario y el PQ. El complejo vulcano-sedimentario tiene rocas volcánicas. El PQ son pizarras y cuarcitas. En esa zona de contacto y debilidad se producen una serie de rocas parecidas a las pizarras que se llaman filitas, que tienen unas propiedades mecánicas y de trabajo que son las idóneas para construir ortostatos. Parece mentira que estamos hablando de comunidades de hace 5 o 6.000 años que conocen tan bien lo que son las propiedades de la roca y su mecánica de trabajo. Incluso yo entiendo que la cadena operativa que hablaba Pedro de la talla lítica se puede aplicar a la cadena operativa de la construcción de megalitos. Y por eso también eligen ese emplazamiento. Es únicamente en ese valle, en ese sitio, en esa zona de contacto donde las rocas están relativamente cercanas. Se ha identificado la fuente de suministro de cada material, de aprovisionamiento. Ahí están los dólmenes 3-4. Las canteras de donde se extraían los bloques, la imagen que tenéis debajo, tanto para los ortostatos como para las masas tumulares. Las pizarras y cuarcitas de donde las sacan, las andesitas que también las utilizan, y cuál es la distancia que hay al recinto megalítico. Se ha hecho evidentemente un estudio paleoambiental con extracción de muestras en perfiles, con identificación de los pólenes fósiles y sus diagramas correspondientes a identificación de especies. El estudio antracológico, 1000 y pico fragmentos de carbones. Es un número que también asusta, ¿no? Mónica decía, hay que estudiarlo todo. Digo, ¿por qué no? Es que hay muestras que en la bolsita tiene 25. Digo, ¿y cuál es el que no vale? Claro, entonces me vas a matar. Un año ha estado trabajando con los carbones. ¿Vale? Pero tenemos diagramas potentes, porque tenemos 12 fases constructivas identificadas del sitio y cada fase asignarle los carbones. Y ahora tenemos la garantía de seleccionar los carbones de especies de vida corta y de contextos específicos, de fases específicas para poder datar. Ahora, antes no. Después, estas cosas que en los libros de divulgación hacemos de propuestas de reconstrucción paleoambiental, muchas veces no vienen sacados de aquí o de la manga, o saco la carta, ¿no? Sino que viene de un ejercicio de investigación. Esta es la propuesta de reconstrucción medioambiental que tenían cuando construyeron los dólmenes. Un paisaje de dehesa muy aclarada, un paisaje de donde el matorral está por encima de lo que es el encinar y un paisaje donde hay muchos pastizales. Todo eso apunta, más otros indicios, de que sea una sociedad ganadera, una sociedad donde aprovecha los pastos. Son zonas donde no son muy buenas para la agricultura. ¿Os acordáis del principio de la cultura de los dólmenes? Pues la cultura de los dólmenes, los Leisner, intuitivamente entendieron que eran pastores, nómadas y de alta movilidad. Yo no digo que sean ni pastores, ni nómadas, ni de alta movilidad. Lo que sí parece es que son ganaderos.
Lo que sí es verdad que explotan también las minas y lo que sí es verdad que también cultivan. Se ha hecho el estudio de arte megalítico con Primitiva, Bueno y Rodrigo, que han estado en esta jornada y son los que más y los que mejor conocen este tipo de cuestiones en el sur peninsular. Hemos visto que en estos dólmenes, como en todos, del sur peninsular hay grabados y pigmentos. Es un problema también de conservación. Todas las pinturas que han estado expuestas a la superficie de los ortostatos, por no verlas, se han perdido. Solo se han visto las que están en las bases que estaban enterradas de los dólmenes. También hay grabados. Es el dolmen 3 y es el dolmen 4. Otra cosa interesante es la presencia en la misma estructura megalítica del 4 de una gran estela antropomorfa tamaño 1:1. Es un hidroplaca tamaño 1:1, una bestialidad. Tiene su grabado, tiene su forma y dice, coño, si esto es una placa lentejana. Dice, no, es una estela integral a la construcción. Como resultado de todos esos trabajos, y ya metiéndonos en análisis arqueológico, lo que hemos visto es que es un sitio más complejo de lo que parece. Es un sitio donde están los dos dólmenes, donde hay esa diversidad y complejidad de estructuras y donde toda esa presencia evidentemente no llega y se lo construye al mismo tiempo, sino que es producto de un uso reiterado de ese espacio y prolongado en el tiempo. La primera fase que identificamos es la existencia de estructuras neolíticas debajo del dolmen 3. En concreto, la posibilidad de que exista un alineamiento formado por pequeñas estelas que marca el eje noroeste-suroeste y que es el solsticio de invierno, y que esa alineación previa condiciona ni más ni menos lo que es la alineación y la orientación del corredor posterior del dolmen. Y una serie de hogueras que están asociadas a esas estelas. Por eso está debajo del nivel de suelo funerario. Las estelas están fragmentadas a ras de suelo y una de ellas la localizamos reutilizada como laja de dentivación. Son estelas muy pequeñitas de 1 metro trabajadas. Y estas son las hogueras que son fundamentales, que cuando hagamos datación veremos qué nos da. Tenemos una fase 2 donde se construye el dolmen 4. Ahí ves un poco todo lo que hay, el foso, la plataforma de nivelación, la gran masa tumular, los pilares, en fin. Un poquito la imagen para que veáis la potencia que tiene este dolmen, ¿no? Y lo enorme que es y lo monumental que es. Después se hace el dolmen 3 y el conjunto de estructuras externas como son el muro de contención, los niveles de terraza, rampas de acceso, hogueras, pavimento, la cantera, en fin, los altares, un conjunto de estructuras bastante complicadas. Por eso hablamos de proceso de monumentalización del recinto. Destaca también la presencia de pavimentos al exterior con bloques de cuarzo, marcando la zona externa. La cantera de pizarra, donde se extrajeron la materia prima para construir el túmulo. Ahí veis muy bien los niveles de terraza. En esa foto se ve clara cómo es el sistema. Digo, parece un figurado megalítico. No hemos llegado a excavar, pero el cerro está completamente tallado. Yo estoy convencido que ahora hemos quitado la vegetación, que si prolongáramos los sondeos hasta pie de cerro, el cerro está tallado al completo. Topográficamente, cuando hemos hecho el levantamiento, está modificado. Imaginaros lo que es un cerro, tallarlo al completo para construir esos, no solo 2 dólmenes, sino un gran recinto megalítico. Es decir, son muy inteligentes, que es más fácil rebajar o aportar material. En algunos casos será más fácil rebajar y lo que saca lo aprovecha con material, y en otros casos directamente lo aporta. Ahí veis cómo son los sondeos, cómo son los pavimentos y las zonas de tránsito, las rampas talladas en el alfragamiento de roca, la presencia de hogueras y de estelas in situ, que eso es muy interesante, en la zona trasera de los dólmenes, lo que te da una idea de que no solo se monumentaliza la fachada de acceso, sino el espacio externo, la necesidad de deambular y de tener un espacio de albergar determinadas estructuras relacionadas con rituales, eso te da una idea de la importancia que tiene el recinto, no solo los accesos, sino las partes traseras. Otra fase es cuando las fachadas realmente se monumentalizan y se transforman. Este es el acceso primigenio que tenía el dolmen 4, un acceso escalonado, porque son dólmenes que no solo están tallados la ladera para que estén arriba, para que parezcan más grandes, sino que están tallados en sí mismos para que parezca que están elevados. Es un problema de percepción. Yo soy un tío de unos 74, 75 y parezco ahora alto, porque estoy más elevado que vosotros. Es un problema de percepción. Ramón se pone al lado mío y me deja en ridículo. Entonces, lógicamente, si tú construyes una cosa escalonada en altura y tienes una distancia
de 200 metros te parece más grande. ¿Qué estamos viendo con estos megalitos? Hay un problema que no tiene nada que ver y sí tiene que ver con el discurso de lo que estoy hablando. Las rocas estas no son, los afloramientos de filita cuando se rompen y fracturan no son capaces de albergar piedras mayores de 3 metros, 4 metros de longitud. Aquí no se puede construir un dolmen de Menga. Aquí lo que hay que hacer con unas piedras que llegan a ese tamaño, límite de esta mesa, construir megalitos. Para que parezcan más monumentales, no tienen rocas, que sean grandes rocas, como las areniscas de Menga. Son bloques de 2-3 metros, con lo cual tendrás que hacer determinadas operaciones y procesos de trabajo del sitio para monumentalizarlo que parezca más grande. Y eso es lo que explicaría que el cerro se tenga que tallar, y eso explicaría que el cerro necesite plataforma, y eso explicaría que el cerro sea completamente un recinto megalítico. Hay un problema de percepción. ¿Para qué están hechos los dólmenes? ¿Para su uso o para que sean vistos? Pues para las dos cosas. Entonces hay un problema de discurso, de meterse en la percepción de estos megalitos en el paisaje. Y de ahí la necesidad continua de retransformar, reutilizar el espacio, reacondicionarlo. Por ejemplo, este es el acceso al dolmen 4 antiguo, y lo que hacen de un acceso escalonado, tallado en la roca, con pavimento y con altares, lo transforman a un espacio. Esta estela que está aquí está caída, en origen estaría a pie, marcando el portal de acceso al dolmen. Eso ocurre en Pierre Plates, por ejemplo, en Francia, ¿no? Estelas marcando los accesos a las tumbas. O la necesidad de meter estelas altares con hogueras en la fachada de acceso. Ahí lo tenéis. ¿Qué ocurre? Aquí, el espacio entre uno y otro, ¿qué ocurre? Pues ocurre una cuestión que nos temíamos que estaba sucediendo. ¿Veis ese nivel negro enorme entre el 3 y el 4? Pues ojalá también de reutilización en el bronce final. Todo apunta, y esto no está excavado porque no se puede excavar todo, de que haya una fosa funeraria que está tapada por un enganchado enorme, como ocurre en otros sitios, y que quizá tengamos ahí los enterramientos de los mineros, o parte de los enterramientos de los mineros. ¿Por qué? Porque en el nivel de expolio hemos encontrado esos martillos de surco de los mineros. Están asociados. ¿Es la minería del bronce final? No. Hemos encontrado en contexto del tercer milenio fundición metalúrgica asociada a los dólmenes. Eso es interesante, ¿no? ¿Se está sacralizando una actividad artesana? No lo sé, pero está asociado a los espacios rituales. Eso es interesante. Y los del bronce final saben el valor que tiene el sitio y lo reutilizan. Los trabajos de conservación, que esta imagen es la que abrimos, pues veis que lo que se ha hecho es tapar. Todos los espacios externos se ha tapado. Hay que cortarse las manos los arqueólogos y no excavar. Prácticamente lo que hemos visto, ni las hogueras las hemos podido terminar de excavar, ni el foso lo hemos cavado, ni hemos ampliado. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones. Entonces lo que hemos hecho es preservar el yacimiento, conservar, manifestar las dos grandes construcciones, el dolmen 3 y el dolmen 4, y el resto que espere al futuro. Y veis que prácticamente la imagen de excavación es prácticamente la imagen de consolidación. Trabajar con morteros de barro, para eso se ha hecho geotecnia, son ideales para conservar los sitios. Es un problema de conservación a la intemperie tenemos con la roca, pero veremos cuáles son las soluciones futuras. Esa es la imagen que tenemos hoy día de los dos dólmenes, todo tapadito. Bueno, se ha quedado localistal, está más limpito, pero esa es la imagen que tenemos de los dos dólmenes. Un poco de hacer una idea de qué vemos. A mí no me da apuro que se vea el geotextil aquí, ¿eh? Sabemos que debajo está el suelo arqueológico. Es decir, tampoco tenemos que ser tan puristas. Es un yacimiento arqueológico. Parece una perogrullada, pero yo llevo luchando que estos sean yacimientos arqueológicos. Es duro decirlo aquí, pero estos son yacimientos arqueológicos, no obras. Allí todo esto lo estamos haciendo como obras. Y yo por ahora de obras hemos hablado poco. Entonces, estamos luchando para entender eso como yacimientos arqueológicos. Otra cuestión importante es la recuperación de estos sitios en el paisaje. Esta es la imagen que hizo Foto Cerdán, fija en el 48, de los dólmenes 1-4. ¿Qué pasó con los eucaliptos? Como aquí, porque cambió el paisaje. En los años 50-70, cuando nosotros llegamos nos encontramos esto. Un mar verde donde no sabemos ni dónde están los dólmenes, ni cómo están, ni dejan de estar. Lo que sí hemos logrado convencer al medio ambiente es de quitar todo el eucaliptar que hay en torno a los dólmenes y recuperar la estampa que teníamos. La visibilidad que tienen estos megalitos en el territorio. Eso es interesante porque recupera la percepción de los megalitos en el espacio. Ahora mismo estamos trabajando en el dolmen 1 y en el dolmen 2, que lo que vamos a aplicar es esta misma metodología de trabajo. Otra vez nos meteremos las manos detrás,
veremos y qué maravilla, pero tapamos, ¿no? Y conservamos, que es lo interesante, ¿no? Excavaremos lo que podamos. ¿Qué está aportando todo esto al conocimiento del megalitismo del sur peninsular? Pues estamos viendo, aparte de que los dólmenes tienen más estructura de lo que parecen, al interior, al exterior y por todos lados, una cuestión fundamental. Tenemos que tener la capacidad y la humildad a la vez de hablar de cuestiones rituales sagradas. ¿Cómo hablan los anglosajones? Aquí nos da miedo todo ese tipo de cuestiones. Aquí somos muy materialistas. Pero realmente es tentador pensar, fijaros el emplazamiento que tienen los dólmenes, que está ahí está el asentamiento con las minas. Está en un valle, en la cabecera de un valle, en una U, que mira hacia levante, hacia el este. Y parece que lo que nos está definiendo es un territorio muy específico, un territorio que podemos llamar ritual, un territorio donde no hay otras posibilidades de explotación, un territorio que se usa para la muerte, un territorio que se utiliza para el culto a los muertos, un territorio donde los suelos óptimos para la agricultura no están aquí, están aquí. Lo cual parece que esta comunidad que habitó este cerro, uno de los cerros más grandes de la Andalucía Oriental, en el cuarto y tercer milenio reservó un espacio para los muertos y para todas las prácticas que lleva asociadas. Y no hay que tener miedo a hablar de esas cosas. Y las prácticas que estaban asociadas, el enterramiento y el culto a la muerte. ¿Por qué no? Si eso es común a todas las sociedades de la prehistoria reciente. Entonces, intentar contextualizar mejor esta imagen que nos podemos hacer de qué ocurrió dentro de los dólmenes, contextualizar y darle valor de esta imagen de enterramiento dentro de un espacio que fue bastante más complejo de lo que estamos viendo. Evidentemente en eso tiene mucho valor la posición y la orientación de estos monumentos en relación a los ciclos solares. Lo mismo que vimos con el círculo de la Pasada de la Abad ocurre con los dólmenes. Unos están asociados a equinoccios y otros a solsticios de verano y de invierno. Os voy a hablar un poquito del Andévalo occidental. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos. ¿Cuánto nos queda? Vale, muy fácil. Otras manifestaciones, para que veáis la complejidad. Os hablé de Fernando Piñón, el valor que él tuvo en sus trabajos. ¿Vale? Esto es el conjunto de la Zarcita, que tiene un poblado fortificado tipo Millares y con cuatro sepulcros de falsa cúpula organizados alrededor. Y la relación que tiene ese sitio con un territorio agrícola, que se llama La Raña. ¿Vale? Y veis el emplazamiento que tiene el lugar. Estas son las excavaciones que hizo Fernando Piñón en los 80 y este es el estado de conservación que tenemos idea del lugar. Esta es la planta de repoblado del Cabezo de los Vientos, para que os hagáis una idea, como una pequeña comunidad. Esto tiene de aquí a aquí, hay 30, 40 metros, de aquí a aquí otros tantos. Tiene la capacidad en ese momento de construir toda una necrópolis alrededor de sí misma. Fijaros que el paisaje completamente cambia a lo que hemos visto anteriormente. Es una comunidad que está relacionada con la explotación agrícola del medio. Estas son las imágenes que tenemos sabidas desde los 40, cuando se hizo las excavaciones, y los materiales tan emblemáticos que aparecieron en su momento, como la arqueta o naveta, que esta es única de la península, no hay más, solo esta, y la primera hacha de cobre que se encuentra en un tolo en Huelva es esa, procede de ese sitio. Hoy día, ese tolo tan maravilloso que se llama el Cabezo del Tesoro, pues es una era. Es una era y os dais cuenta del tamaño que tiene la cámara. Desde aquí hasta aquí pues hay 4 metros, una cámara de 4 metros de diámetro. Algún día, pues, supuestamente se podrá intervenir y recuperar el sitio. Imágenes del Suerte del Visco, para que veáis cómo son los tolos. También el problema de conservación. Fijaros la imagen que tenemos del 81, de este sepulcro de falsa cúpula. Esto es lo que ocurre en primavera, pero sin embargo la mayor parte del año el tolo, por desgracia, es una cochinera, es una zaurda. Esto es Cabezo del Molino, es otro tolo. ¿Vale? Vamos un poquito, en 2 minutos, al estuario, porque tenemos megalitismo también metido en el estuario. Esta es la zona de Huelva y lo que tenemos en el seminario. El seminario es un yacimiento de poblados de cuarto, tercer milenio, de hoyos, tradicional, ubicado en esa península, en esa paloncenada. Ese era el estuario de Huelva en la prehistoria reciente, era prácticamente un mar abierto. Y el seminario se ubica aquí en una posición estratégica de una península abierta al mar. A través de una serie de excavaciones de arqueología preventiva, hemos visto que esta parcela de 27 hectáreas está totalmente ocupada, totalmente. No sabemos cuál es el yacimiento porque se derrama por ambos lados. El yacimiento es enorme. Faltaba un yacimiento de este tipo en Huelva, porque la referencia que teníamos era valencina. No tenía sentido que el estuario de Huelva
no tuviera un gran poblado de fosos. Ya buscaremos el foso, la delimitación, lo que sea, pero aparecerá. Aquí os voy a hablar de cómo una comunidad del tercer milenio, es un caso muy característico como la Yesera, como otros lados, construye su necrópolis y la integra en su comunidad, y cómo integra también una serie de estructuras votivas donde hay unas deposiciones de ídolos, porque hay que conectar estas estructuras votivas con las necrópolis. Ahí lo que hay son enterramientos tipo cueva artificial, son tumbas excavadas en el sustrato rocoso y que tienen en planta, integran elementos arquitectónicos como el mundo megalítico, atrios con pavimentos de piedra y después su corredor y su cámara. Ahí la roca está a 30 kilómetros de distancia, es muy fácil hacer un agujero, como yo digo, en la marga terciaria, que es bastante dura, y hacer tu estructura funeraria. Lo interesante es que ahí estamos viendo hay la posibilidad de ver cuántos individuos hay enterrados realmente en las tumbas. En este caso en concreto, aquí lo que hay son 11 individuos. Y vemos que hay 5 adultos, 3 féminas, un adulto indeterminado y un preadulto. Estamos dándole número de individuos a las tumbas y poder compararlo con lo que ocurrió en el Andévalo es interesante, porque no sabemos realmente lo que ocurrió en el Andévalo. Y estamos viendo la asociación que hay entre los individuos y sus ajuares. Y realmente hay una asociación específica y poder meternos en el discurso de las igualdades o desigualdades sociales. Otro caso es esta tumba, que es la 7016. Y aquí lo interesante es la reutilización que hay también con puntas palmela, campaniformes y demás, como en otro yacimiento ocurría en la península. ¿Vale? Otro caso de tumbas es un tolo, también del mismo yacimiento, y realmente todos los niveles que hay. Lo interesante de estos 3 casos es que son tumbas que ya tenemos dataciones que se construyen a principios del tercer milenio y su uso se prolonga hasta el bronce antiguo. En este caso, por ejemplo, este tolo, aparte de aparecer un hacha de cobre, la segunda hacha de cobre que aparece en un enterramiento megalítico, integra una covacha del campaniforme de una datación que nos da lo típico, 2100-1900, que es lo típico del momento, y que integra ya las puñales romboidales y demás. De algún modo, los habitantes del bronce antiguo integran las estructuras funerarias dentro del tolo. Después, estructuras votivas interesantes, como son los ídolos tan famosos del seminario, que son piezas que en toda la literatura arqueológica siempre se ha hablado de los ídolos megalíticos. Yo no sé si son ídolos megalíticos o no, pero es tentador pensar que estas estructuras votivas, donde se depositan materiales a modo de ofrenda, están relacionadas de algún modo con todas las prácticas rituales de la muerte y de los ciclos de cultos, lógicamente, ¿no? Hay 2 estructuras muy juntitas, una circular y otra de forma concéntrica con un pozo, y que albergó esta inmensidad y mareante visión de ídolos de todos los tipos, cilindros decorados, tolvas y demás. Son las primeras realmente contextos de deposición de ídolos que podemos vincular a un uso concreto. Realmente anteriormente generalmente eran excavaciones y de hallazgos y colecciones particulares, con lo cual hay una posibilidad de investigación bastante potente. Abrimos con Soto. ¿Os acordáis que la primera excavación fue Soto en el 23? Vamos a cerrar con Soto, ¿vale? Que es lo que mejor podemos hacer. Nos encargan una intervención en 2012. Esta es la imagen que tenemos de Obermalle en el 24, una galería de 21,50 metros increíble, con piedras que pesan hasta 30 toneladas. Sabéis de más la importancia que tenían los grabados de todo tipo de su momento. Los ajuares son escasos en comparación con la estructura megalítica, eso es lo que apareció en su momento. Hay un dolmen 2 de Soto, que es el hermano pobre, que al estar al lado ha pasado en desgracia, que solo mide 15 metros. Solo mide 15 metros y que tuvo unos materiales también campaniformes en su momento. La pieza que veis aquí tan espectacular, que es la losa de cabecera del dolmen 2, hasta hace 2 días ha estado tirada en el Museo de Huelva. Allí. Oye, que eso es una cabecera del dolmen 2. Ah, vale, la quitamos. Y esa es la imagen del dolmen 2 de Soto. Fernando Piñón intervino en los 80 y se dio cuenta que era un dolmen que tenía anillo perimetral y masa tumular, como todos, ¿no? Este es el estado de conservación que teníamos hasta 2006. Cosas horribles como los muros de hormigón. Esta es la imagen que todos conocemos del dolmen de Soto, prototípica que encontramos en los folletos hasta turísticos. Una estructura megalítica tremenda, bestial. Francisco Nocete y su equipo hizo unas excavaciones del año 2006-2010 y hay unas excavaciones en extensión un poco raras y excavan el atrio y esta es la imagen que tenemos de sus excavaciones.
y de lo que sabemos. Por cuestiones de distintas índoles, este equipo se quita del sitio y nos llaman a nosotros para terminar las excavaciones y lo que son las actuaciones de conservación. Y de esta imagen que tenemos de un dolmen, os voy a dar 2 medidas para que os hagáis una idea. El túmulo son 65 metros. El eje mayor. 65 metros. En altura son 3,5 metros. Esos metros cúbicos asusta. Y la galería tiene 21,50. No hay correspondencia, ¿verdad?, entre túmulo y galería, ¿verdad? ¿Para qué un túmulo tan grande? Hacemos nuestra intervención, no excavamos nada, reexcavamos lo que estaba abierto. Esa es la imagen y veis además que es un túmulo circular, irregular, raro, extraño, sobre todo en la zona del atrio, y ya fijaros lo que hay. Excavamos un poquito, raspamos el suelo, nos agachamos, nos pusimos de rodillas y apareció esta barbaridad de cuestiones en el atrio, en la zona de acceso. Todo eso, debajo del dolmen, debajo del nivel de construcción del dolmen. Un conjunto de estructuras negativas excavadas en la marga, 3 cabañas, un hipogeo, una estructura votiva y una inmensidad de hoyos de posta asociados a esas estructuras negativas. Además, anterior al tercer milenio, lógicamente, está por debajo del nivel de construcción. Y nos encontramos también fosas de anclaje como esta u otras tantas de aquí, que no son del dolmen, son anteriores. ¿Vale? ¿Qué pasa con todo esto? Porque estamos hablando que antes que el dolmen existió un círculo de piedra del tamaño del túmulo, y las estelas como la 21 tan famosa, que siempre se ha dicho que estaba colocada, no sé cuánto, sabemos que su colocación obedece a que formaba parte del antiguo recinto circular. Después, en el tercer milenio, ya veremos las dataciones, se construye el gran dolmen y tiene al exterior un deambulatorio de 5 metros de anchura, de media, en unas partes 6 metros, en otra parte 5,5 metros. Que eso, desafortunadamente, por las excavaciones del anterior equipo, no se ha visto y se ha desmantelado. Sí, se ha roto, sí. Ya. Se ha hecho el estudio del arte megalítico con Primitiva Bueno y Rodrigo, termino. Y un poquito para que esto ya es la labor de comercial, de turismo cultural. Bienvenidos a Huelva, vengáis a Huelva, venid a la ruta dolménica, que está inserta en la RECA de Andalucía, y ahora se está haciendo un esfuerzo de todo esto que os estoy hablando, que sea accesible al público. Estos son sitios que están puestos en valor. Se está haciendo un esfuerzo desde la panelería, de explicar a la gente cómo llegar, qué hay en cada sitio, como 3 y 4 señalizados. Hay una serie de publicaciones como esta, a módico precio, 22,37 euros. Lo podéis comprar en SM y en librerías oficiales de la Junta de Andalucía. Hasta con Hay folletos, hay dísticos. Se está haciendo una exposición itinerante para que la sociedad realmente entienda qué tenemos de megalitismo, porque no se ve hecho nada, absolutamente nada. Por eso digo que es envidiable vuestra jornada. Hay un esfuerzo de, a través de un círculo de bloques temáticos de papel, no de piedra, explicar lo que es el megalitismo a la sociedad, que esta es una exposición que va rotando por los distintos sitios, va a empezar por el museo, ir a los pueblos que tienen sus megalitos. Es el catálogo y muchas gracias.